Hola, te doy la bienvenida a este taller gratuito que estamos dando por YouTube sobre declaración de renta persona natural. Entrando a nuestra clase número 4, no sin antes invitarte a que por favor no te pierdas nuestras 3 clases anteriores en donde estuvimos hablando de residencia fiscal, conocimos el formulario 210 en donde declaramos renta a las personas naturales residentes y vimos cómo es que se liquida con teoría y ejercicios prácticos la subcédula de renta laboral y asimismo vamos a empezar a ver esa liquidación de las subcédulas de la renta general con teoría y ejercicios para que todo quede súper claro. Inicialmente pareciera mucha información, pero a lo largo que vamos desarrollando los ejercicios y vamos trabajando en este campo, se va volviendo mucho más sencillo el entendimiento de todos estos conceptos, de artículos, de limitaciones. Así que no se me preocupen, cuando terminemos de depurar todas las casillas del formulario, vamos a tener muchos ejercicios para practicar, recomendaciones y, por supuesto, responder dudas. Nuestro formulario está dado por rentas de trabajo y rentas por honorarios. La clase pasada vimos cómo se liquidaba esta renta de trabajo con un empleado, pero esta renta de trabajo también se puede aplicar para empleados que trabajan bajo honorarios, pero que deciden tomarse esta renta exenta que nos permite la norma del 25%. ¿Qué pasa? Que se presenta una segunda opción, que es que tú, aun cuando hayas trabajado por honorarios, no la liquides por este medio, sino por este otro medio y no te tomes esa renta del 25%, pero te tomes costos y deducciones en la casilla 45. Cuando tenemos clientes que trabajaron por honorarios, los podemos distribuir en estas dos columnas, con lo que podríamos decir que si tenemos un cliente que está bajo honorarios, lo podemos trabajar con la columna de rentas de trabajo o la de rentas por honorarios, pero hay que calcularle en los dos casos para ver en cuál de las dos se beneficia más. Como esta renta de trabajo nosotros ya la sabemos liquidar porque fue la que vimos en la clase pasada, vamos a ver el caso haciéndolo por rentas por honorarios. De todas maneras, en el papel de trabajo yo les voy a dejar la depuración como sería por rentas laborales, con la que llegamos a una renta líquida ordinaria tomándose el 25% de renta exenta de 138.004.000 pesos. Ahora, si el empleado se fuese por rentas de trabajo con honorarios, la renta líquida ordinaria sería de 104.006.000 pesos, mucho más bajita que llevándolo por laboral, y ahí es donde entramos nosotros a pesar cuál es de la opción favorece más al cliente. Entonces aquí hablamos de que el señor Pedro Palacios es una persona residente en Colombia, percibió honorarios y vinculó por menos de 90 días a una persona al ejercicio de su actividad. Y nos presentan la siguiente información. Ingresos brutos por honorarios de 230 millones. Aportes obligatorios a salud de 7.500.000. Aportes obligatorios al fondo de pensión 10.200.000. Cotización voluntaria a RAIS 5 millones de pesos. Aportes a cuenta de FC 3.600.000. Pagos por gravamen al movimiento financiero 1.200.000. Unos intereses de vivienda de 4.500.000. Y costos y gastos procedentes, es decir, en los que él incurrió para poder ejecutar su actividad, 80 millones de pesos. Adicionalmente, nos certifica que tiene un hijo menor de 18 años que es dependiente. Empezamos con el paso 1, que es sumar la totalidad de los ingresos por honorarios para la casilla 43, que serían 230 millones. Después debemos determinar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que aquí vamos igual que las rentas laborales, casilla 44. Para el caso de nuestro cliente tenemos aportes a salud, aportes a pensión, aportes voluntarios a RAIS y miramos cada una de las limitaciones. En el caso de aportes a salud no tenemos limitaciones, 7.500.000 pagamos, 7.500.000 nos podemos tomar. Aportes a fondo de pensión solidaria no tiene limitación, 10.200.000 pagamos, 10.200.000 nos podemos tomar. Y las cotizaciones voluntarias a RAIS sí tiene dos limitaciones que debemos considerar. La primera, hasta el 25% del ingreso laboral es lo que nos podríamos tomar, que tomando los 230 millones por el 25% nos da 57.500.000. Ese es nuestro tope máximo. Nuestro valor fue 5 millones de pesos, no lo podemos tomar completo en esta primera limitación. La segunda dice que no podemos exceder los 2.500 VT, que son 95.010.000 pesos. Esta menos la superamos, así que nos podemos tomar los 5 millones completos. Eso nos daría un total de 22.700.000. El paso número 3 es identificar los gastos procedentes que nuestro cliente
nos certificó que eran 80 millones de pesos, los cuales fueron soportados y realizados mediante canales financieros. Estos soportes fueron facturas electrónicas que respaldaban esos 80 millones. Y eso es lo que vamos a poner en la casilla 45. Después pasamos a determinar la renta líquida, que es lo que iría en la casilla 46, tomando nuestros ingresos brutos, casilla 43, 230 millones, menos los ingresos no constitutivos de renta, casilla 44, por 22.700.000. A eso también le vamos a descontar la casilla 45 de costos y gastos procedentes por 80 millones de pesos, lo que nos da una renta líquida de 127.300.000. Ya ahí tenemos una diferencia abismal, porque si se hubiese ido por la renta laboral tomando el 25% de renta exenta, su renta líquida era 207.300.000. Acá la logramos bajar muchísimo. Pasamos a revisar las rentas exentas por aportes a cuenta AFC. Y en esta tenemos dos limitaciones a considerar. El valor que nuestro cliente pagó por esas cuentas AFC fue de 3.600.000. Las limitaciones que tenemos son: máximo te puedes tomar el 30% del ingreso laboral, que es 69 millones. 230 millones por el 30% nos da 69 millones. No lo superamos, así que nos podemos tomar todos los 3.600.000. Ahora, no podemos exceder los 3.800 VT, que son 144 millones, tampoco lo superamos. En ese orden de ideas, en la casilla 47 de aportes a cuentas AFC por rentas exentas nos podemos tomar los 3.600.000. En el caso de rentas laborales, esta casilla 36 de otras rentas exentas abarcaba un listado muy amplio, incluyendo la renta exenta del 25%. Para los honorarios, las otras rentas exentas solo abarcarían ingresos obtenidos en los países de la Comunidad Andina de Naciones. En el caso de nuestro cliente no percibió ningún ingreso de esta naturaleza, así que no tendríamos otras rentas exentas. Por ende, pasaríamos a las deducciones imputables, iniciando por los intereses de vivienda en la casilla 50, que tienen una consideración en el artículo 119 del Estatuto Tributario, que nos dice que no nos podemos pasar de 1.200 VT. Esas 1.200 VT equivalen a 45.604.800 pesos. Nuestro valor certificado es de 4.500.000, es decir, lo podemos tomar completo. En otras deducciones imputables tenemos el gravamen al movimiento financiero en la casilla 51, determinado en el artículo 115 del Estatuto Tributario. No tiene ningún límite, la única condición es que solo te puedes tomar la mitad, el 50% de lo que tengas, en nuestro caso 600.000. Y también dentro de esas otras deducciones imputables tenemos el dependiente económico, que equivale al 10% del ingreso laboral de acuerdo al artículo 387 del Estatuto Tributario, en nuestro caso 23 millones de pesos, siempre y cuando no se supere el límite de 384 VTs, que es 14.593.000. Como si lo superamos, porque es más el valor que tenemos de dependientes que la limitación que nos permite la norma, solo nos podemos tomar esos 14 millones, para lo cual en la casilla 52 de total de deducciones imputables tenemos un valor de 19.693.536 pesos. Ahora pasamos a revisar la limitación, digamos que madre, en la dura de las limitaciones, y es la 336, que se la debemos aplicar a todas las rentas cuando ya las tenemos liquidadas para ver si nos estamos superando algún top. Esto lo hacemos con ingresos brutos de la casilla 43 menos ingresos de la casilla 44 no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Lo que tenemos es la resta de esos ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta, lo cual constituye la base para calcular el 40%, que es la limitación que nos habla el artículo 336. Aplicando ese 40% llegamos a 82.920.000, pero la norma también considera otra limitación, que es las 5.040 VTs. Esas 5.040 VTs equivalen a 191.540.160. Aquí lo que debemos hacer es mirar el total que tenemos de rentas exentas y deducciones imputables, que al momento es de 23.294.000, y revisar que no superemos ninguno de esos dos topes, ni el cálculo del 40 ni el límite de las 5.000. Como no lo superamos, nos podemos tomar el total de esas deducciones. Caso diferente al que vimos en la clase anterior, que sí superábamos uno de estos topes y nos tocó limitarnos. En este orden de ideas, llegaríamos a que en la casilla 43 tenemos 230 millones, casilla 44, 22.700.000, casilla 45, 80 millones de pesos. Entonces, ingresos brutos por rentas de trabajo de honorarios.
menos ingresos no constitutivos de renta, menos costos y deducciones, menos rentas exentas y deducciones imputables limitadas en la casilla 53 por 23.294.000, llegamos a que nuestra renta líquida ordinaria en la casilla 54 es de 104.006.000 pesos. En este tipo de renta se nos habilitó la casilla 55 que dice pérdida líquida del ejercicio. Como no tenemos, pues la dejamos en cero y nos quedaríamos en el mismo valor de renta líquida de 104.006.000 pesos. Esto es lo que les decía, que vale la pena pesar si nuestro cliente es más beneficiado en temas de renta por honorarios o renta laboral. En el ejercicio ustedes pueden ver que por acá nos tomamos la renta del 25% y aún así esto no compensa los descuentos que sí nos podemos tomar desde renta por honorarios, así que pues tendríamos que llevar a nuestro cliente por rentas de honorarios hasta este punto. Y bueno, así terminamos esta clase número 4 de nuestro taller de renta persona natural gratuito por medio de YouTube. Quiero invitarte a que puedas compartir estas clases con las personas que tal vez tú sabes que están interesadas en este tema, que se les ha complicado o que quieren empezar a trabajar en esto, pero no tienen la experiencia, no tienen el conocimiento. No te quedes tú solo con este contenido valioso, sino que lo puedas replicar con tus compañeros de la universidad, con tus colegas, con tus grupos de apoyo que tengas, para que así muchos más estemos enterados de estas oportunidades que tenemos de manera gratuita. Recuerda que los comentarios están disponibles para que tú dejes tus aportes, tus dudas o tus sugerencias y te espero en nuestra próxima clase que será la número 5.